Imagine el silencio del antiguo desierto. Arena caliente bajo los pies. Espejismos brillantes en el horizonte. Y en algún lugar, más allá de las olas de aire bochornoso, las siluetas de las majestuosas murallas de una ciudad desconocida. Una ciudad cuyo nombre hizo temblar los corazones desde Constantinopla hasta los rincones más recónditos de la India. La ciudad donde el fuego sagrado ardió durante siglos, donde las sedas y las especias fluían en los ríos y los emperadores llevaban diademas más pesadas que los sueños del rey. Saludos, mis queridos oyentes, y les invito a que escriban en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es. Hoy emprenderemos un viaje a uno de los imperios más misteriosos y poderosos de la antigüedad, cuya historia se ha disuelto en los siglos como una bruma matinal, dejando solo fragmentos de palacios y ecos de leyendas. Nos sumergiremos en el mundo de la Persia sasánida, el imperio que durante 4 siglos se opuso a Roma, dio al mundo una arquitectura sin precedentes y llevó a través de los siglos la llama sagrada del zoroastrismo. Cierra los ojos e imagina el comienzo del siglo XIII. El mundo era entonces un lugar muy diferente, más lento, más misterioso, lleno de olores a incienso y del tintineo de las campanas de las caravanas. En el territorio del actual Irán, la gran potencia parta, el imperio Arshakí, que en su día hizo temblar incluso a las legiones de Craso, vivía sus últimos días. Pero el tiempo era inexorable. Los campesinos gemían bajo la opresión de impuestos cada vez mayores. La nobleza estaba sumida en feudos y las legiones romanas cruzaban las fronteras orientales cada vez con más frecuencia, como bestias de presa que olían la debilidad de su presa. En este mundo de decadencia y caos, entre las colinas quemadas por el sol de Fars, en el corazón de la antigua Persia, donde una vez gobernaron los reyes de Darío y Jerjes, se alzó un hombre cuyo nombre estaba destinado a resonar a través de los tiempos. Ardashir, nieto de un tal Sasán, un hombre quizá de origen humilde, quizá sacerdote del fuego sagrado. Este Ardashir miró el mundo que le rodeaba con ojos de conquistador y no vio decadencia, sino oportunidad. Vio cómo podía recoger los pedazos de un imperio que se desmoronaba y forjar con ellos algo nuevo, poderoso, capaz de desafiar de nuevo a la mismísima Roma. Imagina este momento. Una cálida tarde de primavera del año 224, cuando el mundo entero contuvo la respiración. En algún lugar de la llanura de Hormizdagan, bajo el cielo estrellado de Mesopotamia, se reunían 2 ejércitos. Por un lado, el último rey de los reyes arshakíes, Artaban V, con todo el poder de la antigua dinastía, su pesada caballería
y sus leales aliados. Por otro, un advenedizo de Fars, que se atrevió a levantar su espada contra la autoridad legítima. Pero a veces la historia no se decanta por la legalidad, sino por la fuerza y la voluntad. El 20 de abril fue el día en que cayó el último Ar-Shakid y nació un nuevo imperio. En el polvo de aquella batalla, entre el tintineo de las espadas y los gritos de los combatientes, nacía un mundo nuevo. Un mundo en el que los sasánidas se convertirían en gobernantes desde el Cáucaso hasta el Indo, desde el Amu Daria hasta el Golfo Pérsico. Pero esta victoria fue solo el comienzo. Ardashir tuvo que conquistar 80 gobernantes locales, 80 pequeños reyes, cada uno de los cuales se consideraba el heredero de Ciro y Darío. Imagínense esos años. Interminables caminatas por senderos montañosos y caminos desérticos, asedios a pequeñas fortalezas, negociaciones con príncipes orgullosos, uno tras otro, inclinando la cabeza ante el nuevo gobernante de Irán. Y ahora, la nueva capital se extendía a orillas del Tigris. No una, sino dos a la vez: Seleucia y Ctesifonte, como dos ojos que miran al mundo desde ambas orillas del gran río. Aquí, donde las aguas del Tigris llevaban sus fangosas aguas al Golfo Pérsico, donde las palmeras susurraban sus hojas con los vientos cálidos, donde el aire se llenaba de los aromas de las especias y los sonidos de docenas de lenguas, latía el corazón del nuevo imperio. Hasta aquí llegaban caravanas de la lejana China con seda y té, de la India con pimienta y piedras preciosas, de Roma con oro y esclavos. Aquí se cruzaban los caminos que conectaban Oriente y Occidente, y cada barco, cada caravana traía no solo mercancías, sino también noticias, ideas, sueños de tierras lejanas. En estos palacios, donde las columnas de mármol se elevaban hasta los techos pintados, donde las fuentes entonaban sus cantos acuosos en jardines sombreados, se llevaba a cabo la política del nuevo poder. Shahanshah, el rey de reyes, sentado en un trono de marfil y oro, recibía a los embajadores de naciones lejanas. Pero su poder no era absoluto, como podría parecer a un forastero. Junto al trono había otras figuras no menos influyentes: los sumos sacerdotes, los movedan movedas, guardianes del fuego sagrado y de la sabiduría ancestral. Había una lucha invisible, pero constante, entre el poder secular y el espiritual. Y los reyes inteligentes se daban cuenta de que quien controlaba los templos y los fuegos sagrados controlaba las almas de sus súbditos. Imagina este mundo. Un mundo en el que la sociedad estaba dividida en distintas clases, como los escalones de una pirámide gigante. En la cúspide
estaba la nobleza, propietaria de vastos latifundios, donde miles de campesinos trabajaban los campos bajo un sol abrasador. Sus palacios eran asombrosamente lujosos. Alfombras de seda de Samarcanda, vajilla de plata de Balj, incienso de Arabia. Abajo estaban los azats, guerreros libres que formaban la base de la caballería pesada, jinetes orgullosos con armaduras relucientes, cada uno de los cuales se creía heredero de antiguos héroes. Y en lo más bajo estaban los campesinos y artesanos, cuyas manos creaban toda la riqueza del imperio, cuyo sudor regaba los campos, cuyos hábiles dedos tejían las mismas sedas que se valoraban desde Roma hasta China. Pero incluso en este mundo aparentemente congelado, había oportunidades de movimiento. Un hábil artesano podía enriquecerse y comprar tierras. Un guerrero valiente podía ganarse el favor del rey y obtener un alto rango. Un sacerdote sabio podía ascender a lo más alto de la jerarquía espiritual. El imperio era rígido, pero no desesperado. La vida fluía en él, la energía bullía. Nacían sueños de una vida mejor. Y por encima de todo este mundo, por encima de palacios y chozas, por encima de templos y bazares, se extendía la bóveda celeste, donde el sol implacable abrasaba de día y las estrellas centelleaban de noche. Las mismas estrellas en las que los sacerdotes zoroastrianos leían el testamento de Ahura Mazda, el dios supremo de la luz y la bondad. En cada templo ardía un fuego sagrado, símbolo de esta deidad, y el humo de estos fuegos se elevaba a los cielos como las plegarias de toda una nación. Plegarias por la paz, por la prosperidad, por la victoria de la luz sobre las tinieblas. Pasaron los siglos, se sucedieron los reyes, nacieron y murieron generaciones, pero el imperio se hizo más fuerte y alcanzó su mayor prosperidad bajo el gobernante cuyo nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y justicia. Khosrou, el primer Anushirvan, aquel a quien llamaban el alma inmortal. Bajo su mandato, el imperio se convirtió en un mecanismo perfectamente afinado. El ejército se reformó y se convirtió en una herramienta obediente en manos del gobierno central. Las finanzas se organizaron de tal modo que el oro entraba a raudales en el tesoro del Estado y la burocracia funcionaba con la precisión de un reloj. Imagínense estos tiempos. Una época en la que los gobernadores sasánidas gobernaban en la lejana Armenia, en la que las guarniciones persas se alzaban en las fortalezas del Cáucaso, en la que los embajadores del Shahanshah eran recibidos en las cortes desde Bizancio hasta la India como iguales entre iguales. Fue realmente una época dorada. Una época
en la que parecía que el imperio existiría para siempre, como las montañas y los desiertos que lo rodeaban. Pero la Edad de Oro no es solo leyes sabias y ejércitos victoriosos. También es piedra convertida en poesía, arcilla convertida en música, espacio lleno de significado y belleza. La arquitectura sasánida. Di esta combinación de palabras lentamente. Siente cómo suena. Hay algo en ella del crujido de la seda, del tañido de las campanas de plata, del eco misterioso que se refleja en las altas bóvedas de los antiguos palacios. Imagina un amanecer sobre el desierto, cuando los primeros rayos del sol tocan las murallas de una ciudad construida hace 1500 años. Y estas murallas de repente cobran vida, empiezan a contar sus historias. Ardashir, el primero, no solo fue un conquistador, sino también un constructor de mundos. Hasta 9 ciudades construyó este hombre, y cada una de ellas no era solo un conjunto de casas y calles, sino la encarnación de su sueño de un estado perfecto. Entre todas estas ciudades destacaba Gur, a la que el propio rey llamó Ardashir Hurra, que significa la gloria de Ardashir. Imagínese cómo sucedió. En algún lugar de la primera mitad del siglo III, en el valle de Fars, abrasado por el sol, miles de trabajadores, día tras día, ladrillo a ladrillo, estaban creando algo sin precedentes. Una ciudad símbolo, una ciudad mandala, una ciudad cuya forma reflejaba la estructura misma del universo. Gur era redondo, perfectamente redonda, como si no hubiera sido creada por manos humanas, sino por alguna circular cósmica. Las dobles murallas formaban círculos concéntricos, entre los que se extendía un profundo foso, una barrera de agua que protegía la ciudad y alimentaba su vida. 4 puertas miraban a los 4 lados del mundo, como ojos vueltos hacia los 4 vientos. Las 4 estaciones, los 4 elementos del universo. Y en el centro mismo de este círculo perfecto se alzaba una torre, un obelisco o pirámide, dentro de la cual una escalera de caracol ascendía hasta la cima, donde ardía día y noche el fuego sagrado. Imagínense este fuego, no una llama ordinaria alimentada por leña, sino una encarnación sagrada de la luz divina, un fuego que nunca debía extinguirse. Un acueducto conducía a lo alto de la torre, por donde fluía agua pura, agua para los sacerdotes que custodiaban la llama, agua para las abluciones rituales, agua como símbolo de pureza y vida. Alrededor de esta torre central, como planetas alrededor del Sol, estaban los principales edificios de la ciudad, palacios de la nobleza, templos de diversas deidades, casas de ricos mercaderes.
Todos ellos estaban rodeados por otra muralla redonda, creando un núcleo sagrado en el corazón del organismo de la ciudad. Pero Ardashir no fue el único constructor de ciudades de su dinastía. Su hijo Shapur-Ptolemy superó a su padre no solo en hazañas militares, sino también en la escala de la construcción. Este rey, que derrotó a las legiones romanas y capturó al mismísimo emperador Valeriano, enfocó la creación de ciudades como un comandante a la planificación de la batalla. Primero el plan, luego el cálculo de recursos y solo después la acción. Después de su victoria sobre Valeriano, fundó Bishapur, la gloria de Shapur, una ciudad que se convirtió en un monumento a su triunfo. Y cuando la fortuna se apartó de los romanos y se volvió hacia los turanios del lejano norte, Shapur fundó Nishapur, ciudad cuyo nombre significaba el buen Shapur. Es interesante que los arquitectos sasánidas utilizaran dos principios de planificación completamente distintos. Las ciudades redondas, como Gur y Darabgerd, heredaron las tradiciones de los partos. En ellas se podía sentir la antigua sabiduría oriental, la comprensión de la ciudad como un modelo del cosmos, como un reflejo terrenal de la armonía celestial. Pero las ciudades rectangulares, como Bishapur y Nishapur, hablaban de la influencia de una cultura diferente, la romana, con su sentido práctico y su lógica. No es de extrañar. Tras la captura de Valeriano, miles de soldados e ingenieros romanos permanecieron en Persia, y sus conocimientos y experiencia en la construcción pasaron a formar parte de la tradición arquitectónica sasánida. Imaginemos Bishapur, una ciudad que surgió como un himno a la victoria, como un poema de piedra sobre el triunfo de Oriente sobre Occidente. Las murallas rectilíneas la delimitaban por el sur y el oeste, y una ciudadela sobre una colina controlaba los accesos orientales. La entrada principal se encontraba en el centro del lado occidental, desde donde partía la calle de desfile que conducía al corazón de la ciudad. Las calles se cruzaban en ángulo recto, creando una cuadrícula clara y fácil de recorrer. Y en el centro, en la intersección de las arterias principales, se alzaban dos columnas, dos estelas de más de 6 metros de altura, rematadas con capiteles corintios de estilo romano. Shapur había ordenado erigirlas en el año 266 para conmemorar su victoria, y estas columnas eran un testimonio de cómo los imperios pueden aprender unos de otros incluso en los enfrentamientos más encarnizados. Pero las ciudades no son solo trazado y muros. Son ante todo los materiales con los que están construidas, las técnicas empleadas por sus constructores, los secretos de la artesanía transmitidos de padres a hijos a través de las generaciones. En Mesopotamia y Kuzistán, en valles fértiles
donde no escaseaba la arcilla, se seguía construyendo a la antigua usanza, con ladrillos crudos secados al sol. Los ladrillos cocidos eran raros y solo se utilizaban en los edificios más importantes. Pero la piedra era el material principal del imperio sasánida, no el mármol tallado de los edificios romanos, sino la piedra silvestre, las tejas de río, los bloques toscamente trabajados, que se colocaban sin especial observancia de hileras y revestimientos. El secreto de los constructores sasánidas era el mortero, un compuesto de yeso de fraguado rápido que convertía un montón de piedras heterogéneas en una masa monolítica. Imaginemos el proceso de construcción. Los obreros colocan piedras día tras día, vierten sobre ellas este mortero mágico y poco a poco, como por el movimiento de una mano invisible, el muro se convierte en un todo único, fuerte como una roca. No era una arquitectura de belleza, sino de funcionalidad. Los muros eran gruesos, macizos, capaces de soportar cualquier carga. Y las cargas eran considerables, porque en un país sin árboles, las principales estructuras eran arcos, bóvedas y cúpulas. No había suficiente madera ni siquiera para encofrar. Así que los maestros sasánidas inventaron una técnica asombrosa: la mampostería transversal no circular. Imagínense cómo se hacía. Las primeras filas de ladrillos o piedras se colocaban horizontalmente y cada fila siguiente sobresalía ligeramente de la anterior, creando un voladizo gradual. Poco a poco, pacientemente, con cada hilada, la bóveda adquiría su suave curva hasta que finalmente se cerraba en la parte superior sin ningún apoyo desde abajo. Crear estructuras de piedra pesada que parecían flotar en el aire era un arte rayano en la magia. Fue en el siglo XIII, en Irán, donde se creó un diseño que luego se extendió por todo Oriente. Una cúpula sobre una base cuadrada utilizando trampantojos. Imagínese este reto: ¿cómo colocar una cúpula redonda en una sala cuadrada? Los arquitectos sasánidas encontraron una solución elegante. En las esquinas del cuadrado dispusieron pequeños arcos trompos que cortaban las esquinas y creaban un octógono. Y ya sobre él era más fácil colocar la base redonda de la cúpula. Es cierto que estos primeros trampantojos eran todavía arcaicos, pequeños, construidos directamente en la cáscara de la cúpula, lo que a veces llevaba a un contorno incorrecto e incluso a que el diámetro de la cúpula superara el tamaño de la sala. Pero se encontró el principio, que revolucionó la arquitectura. Para grandes luces, los maestros sasánidas preferían una curva parabólica. Facilitaba la albañilería sin círculo y reducía la separación lateral. Y la cumbre de su arte fue el famoso Taki Kisra, el arco de Khosrou en Ctesifonte.
una gigantesca bóveda de Ayvan hecha de ladrillos quemados. Imagínese la escala de esta construcción. La envergadura de más de 25 metros. La altura de 37 metros. Dimensiones que aún hoy asombran a la imaginación. Y la cúpula más grande de la época, en Chor Kapu, tenía una envergadura de más de 16 metros. Por supuesto, las técnicas de construcción sasánidas no eran perfectas. La mampostería de piedra salvaje requería muros extremadamente gruesos. Las bóvedas y las cúpulas eran pesadas. Pero ¿fueron estos maestros? ¿Fue su pensamiento ingenieril el que preparó el terreno para todo el desarrollo posterior de la arquitectura oriental? Su experiencia, sus descubrimientos, sus errores y sus aciertos se convirtieron en los cimientos sobre los que crecieron las maravillas de la arquitectura islámica. Y así, cuando se dominó el aspecto técnico de la construcción, cuando los maestros aprendieron a construir bóvedas y cúpulas, a controlar la luz y el espacio, comenzó la creación de lo que realmente merece llamarse poesía arquitectónica. Los palacios de los reyes sasánidas. Imaginemos estas construcciones no como simples viviendas, por lujosas que fueran, sino como encarnación material de la idea imperial, como declaraciones en piedra sobre la grandeza y eternidad de la dinastía. Cada palacio era un microcosmos, donde cada columna, cada arco, cada ornamento tenía su propio significado profundo. La residencia de Ardashir en Firuzabad, construida en el año 224, fue el primer manifiesto de la nueva dinastía. Era una enorme y maciza estructura rectangular, ni elegante ni refinada, pero tan imponente como el poder mismo de su constructor. Al entrar en el Iwan principal, una gran galería abovedada, abierta por un lado, el invitado se enfrentaba a la grandeza del nuevo orden. El Ayvan estaba flanqueado por salas abovedadas más pequeñas, como guardias que protegían la paz del Señor. 3 salas abovedadas y un patio cuadrado completaban la composición, creando un ritmo de luces y sombras, espacios abiertos y cerrados. Pero Ardashir se dio cuenta de que el poder no solo debía ser poderoso, sino también bello. Las fachadas de su palacio estaban divididas por pilastras con semicolumnas, ecos de la antigua tradición que llegó a Irán con las conquistas helenísticas y permaneció viva en el corazón de los señores. Puertas y nichos estaban enmarcados por platabandas con cornisas egipcias, otro recordatorio de que un gran imperio debía absorber lo mejor de todas las culturas del mundo. Y por encima de todo, se alzaban arcos, no solo elementos estructurales, sino símbolos del cielo, símbolos de la protección divina bajo la que descansa el trono del Shahanshah. Pero el verdadero avance en la arquitectura palaciega fue el conjunto de Bishapur,
creado en el año 266. Aquí los arquitectos de Shapur se apartaron de los principios del palacio de Firuzabad y crearon algo fundamentalmente nuevo. El corazón del complejo era el auditorio en forma de cruz, una sala de 22 metros de ancho, con muros macizos de 8 metros de grosor. Imagínese este espacio. Las altas bóvedas se perdían en la penumbra, y a lo largo de las paredes se extendían hileras de nichos. 64 nichos, cada uno decorado con aldabas talladas y pinturas. El noc es un material especial, una mezcla de yeso y fibras, que tras secarse se volvía tan duro como la piedra, pero al mismo tiempo permitía crear los dibujos más finos, casi de encaje. En los nichos del palacio de Bishapur, todo el mundo cobraba vida. Había imágenes de flores y pájaros, ornamentos geométricos, símbolos del poder real, y la pintura añadía a este encaje blanco un juego de colores. Oro y ultramar, cinabrio y malaquita creaban una fantástica sinfonía de colores que a la luz de las antorchas debía producir una impresión verdaderamente mágica. La sala de audiencias colindaba con el patio, un espacio abierto donde se reunían los cortesanos durante las ceremonias. Más allá del patio estaba el Ayván triple, 3 galerías paralelas abiertas al patio por 3 grandes arcos. Los suelos de estos Ayván estaban cubiertos de mosaicos, no simples paneles, sino verdaderas obras de arte. Pequeños cubos de piedra coloreada y vidrio se disponían en complejos diseños que representaban personas y animales, escenas de festines y de caza. Pero todos los edificios anteriores palidecieron ante la principal estructura de la arquitectura sasánida, el palacio de Ctesifonte, la famosa Taki Kisra. Era una construcción que superaba en escala a todo lo que los sasánidas habían creado. El Ayván principal del palacio era de un tamaño asombroso. Su bóveda era tan grande que bajo ella cabía toda una ciudad. Detrás del Ayván había una sala abovedada, y las paredes del edificio estaban flanqueadas por galerías con arcos sobre pilares. Estas galerías no solo servían para embellecer, sino también para sostener las enormes bóvedas. Imagina una recepción en el palacio de Taki Kisr. Los embajadores de países lejanos, subiendo la amplia escalinata, se encontraban frente a un gigantesco arco que parecía una puerta a otro mundo. Sus pasos resonaban en el vasto espacio, y en algún lugar de las profundidades, en la penumbra de la sala abovedada, el soberano de medio mundo se sentaba en un trono de oro. Este palacio debía inspirar no solo respeto, sino también temor sagrado. La sensación de que aquí no moraba un simple hombre, sino el virrey de Ahura Mazda en la tierra. Unos siglos más tarde,
En el siglo V se construyó un palacio en Sarbistán, más pequeño pero sorprendentemente elegante. Su arquitectura era similar a la de Firuzabad, pero el acento principal lo ponía la cúpula que se elevaba por encima de los muros. Esta cúpula del siglo V fue la primera en presentar una cornisa dentada, un elemento decorativo que más tarde se convertiría en un rasgo característico de la arquitectura islámica. Pero los sasánidas no solo construyeron palacios. En las rocas de Taki Bustán, en los siglos IV y V, se tallaron sorprendentes grutas, cuevas artificiales que formaban parte de una residencia de caza suburbana. La gruta más pequeña, creada para Shapur III, estaba decorada con bajorrelieves que representaban al rey y a divinidades. Pero la gruta mayor, atribuida a Josrou II, era un verdadero tesoro artístico. Había una figura de la diosa alada de la victoria, un altorrelieve de Josrou sobre un caballo en plena batalla, escenas del rey cazando ciervos y jabalíes. Imagínense estas imágenes, no dibujos planos y esquemáticos, sino esculturas tridimensionales, donde cada pliegue de la ropa, cada crin del caballo, cada hoja de los árboles, estaban tallados con una habilidad asombrosa. Aquí el arte servía no solo de decoración, sino también de propaganda. Todo el que veía estas imágenes tenía que darse cuenta de que delante de él no había solo un rey, sino un héroe, el defensor de su pueblo, el vencedor de los enemigos. Las viviendas del siglo VI, que han sobrevivido en ruinas, demuestran que los principios de la arquitectura palaciega también penetraron en la vivienda privada. Estas casas eran de 2 plantas, con techos abovedados, patios cuadrangulares y conjuntas. Estaban divididas en parte delantera y parte habitable. Los espacios públicos y privados estaban claramente delimitados. El iwan principal y la sala de recepción estaban ricamente decorados con aldabas talladas y pinturas. Y la orientación de los iwans tenía en cuenta el cambio de estaciones. En verano, estaban orientados al norte, hacia los vientos frescos, y en invierno, al sur, hacia el cálido sol. Pero lo más asombroso, quizá, eran los edificios de culto, templos de fuego sagrado, donde la llama ardía durante siglos. El tipo más común de templo de este tipo era un chortak, 4 arcos. Imaginemos un pabellón cuadrado de piedra, coronado por una cúpula, con 4 arcos abiertos a los 4 lados del mundo. En el centro de este pabellón, sobre un altar especial, ardía un fuego sagrado. Cerca había siempre una segunda sala cerrada, donde se guardaban el combustible y los utensilios sagrados. Y debía haber agua cerca, un manantial, un pozo o un depósito artificial, porque el fuego y el agua eran inseparables
en la religión zoroástrica. Los chortaks se construían no solo en las ciudades, sino también en el desierto, en las rutas de las caravanas, donde servían de balizas para los viajeros. Imagínese una caravana caminando por el desierto de noche. Solo las estrellas y la arena infinita por delante, y de repente una luz parpadea en la oscuridad, haciéndole señas. No solo significaba la dirección del viaje, sino también un lugar de descanso, seguridad y calor humano en medio del desierto. El templo del fuego de Neisar era una construcción más compleja. Un edificio cúbico de 12 por 12 metros bajo una cúpula sobre 4 arcos. Es interesante que los materiales del edificio cambiaran de abajo a arriba, como si el arquitecto quisiera mostrar el camino de lo terrenal a lo celestial, de la materia bruta a la luz divina. Pero la piedra, por hermosa que sea, no es más que una cáscara. El alma del imperio sasánida era una religión tan antigua como las montañas de Irán, tan sabia como el cielo estrellado sobre el desierto. El zoroastrismo. Di esta palabra en voz baja, saboréala. Tiene el eco de milenios, el susurro de las oraciones, el crepitar de las llamas sagradas, la eterna lucha de la luz y la oscuridad. Esta religión nació en el primer milenio antes de Cristo, en algún lugar de las tierras altas de Irán, cuando el mundo era aún joven, cuando la gente vivía más cerca de los dioses y más lejos de la duda. Zaratustra es un nombre envuelto en la leyenda. ¿Quién era este hombre? ¿Un profeta? ¿Un sacerdote? ¿Un poeta? ¿O tal vez todo eso a la vez? En los antiguos himnos de la Vesta se nos presenta como el predicador de una nueva fe, como un hombre que se atrevió a desafiar a los antiguos dioses y a proclamar una nueva verdad. Imaginemos a este hombre de pie en algún lugar de la estepa, bajo el cielo infinito, su voz viajando sobre la hierba reseca, sobre los rebaños de ovejas y cabras, hablando a la gente sobre la gran batalla que está teniendo lugar en el universo, sobre la elección a la que se enfrenta cada ser humano, sobre el significado de la vida y la muerte. Al principio, sus enseñanzas no fueron bien recibidas en su tierra natal. Como suele ocurrir con los profetas, Zarathustra se vio obligado a huir, buscando refugio en casas ajenas. Y lo encontró con un gobernante llamado Vishtaspa, que se convirtió en su mecenas y primer seguidor real. ¿Cuándo ocurrió esto? Los eruditos discuten hasta el día de hoy. Algunos dicen que entre los siglos XVII y XVII, otros que en el siglo VI. Pero, ¿son importantes las fechas exactas cuando se trata de cosas eternas? Lo importante es que, en algún lugar en el fondo de los tiempos, se oyó una voz que cambió la vida espiritual de todo un pueblo. El zoroastrismo se basaba en una idea simple y al mismo tiempo
la más profunda: el dualismo, la lucha de dos principios. Por un lado, Ahura Mazda, el Señor Sabio, el creador de todo bien y luz, la encarnación de la justicia y la verdad. En el otro lado está Angra Mainyu, el espíritu maligno, la fuente de la oscuridad, la mentira y la destrucción. Y en medio, un hombre dotado de libertad de elección, capaz de inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Imagina un mundo en el que cada acto tenga un significado cósmico, en el que un buen pensamiento, una buena palabra, una buena acción se conviertan en un arma en la gran batalla de la luz y la oscuridad. El zoroastrismo no era una religión de renuncia al mundo. Al contrario, llamaba a participar activamente en la vida. El aumento de la riqueza material, el desarrollo de la ganadería y la agricultura, el nacimiento de hijos. Todo ello contribuía a la victoria del bien. El ascetismo era rechazado como un servicio al mal, porque la negación de los placeres de la vida significaba la negación de las creaciones de Ahura Mazda. Fuego, agua, tierra y aire son los 4 elementos sagrados del zoroastrismo. Pero un lugar especial entre ellos lo ocupaba el fuego, la encarnación de Arta, la justicia divina, el poder que todo lo penetra y purifica. En cada casa ardía el fuego doméstico, en cada templo la llama sagrada, y en los principales santuarios del poder ardían grandes hogueras, algunas de las cuales no se apagaron durante siglos. Los zoroastrianos estaban obligados a cuidar constantemente de estos elementos, a custodiar su pureza, a protegerlos de la profanación. Los textos sagrados del zoroastrismo, el Avesta, no han llegado completos hasta nosotros. La lista canonizada se conservaba en el santuario principal de Shiza, pero el tiempo es implacable. Guerras, incendios y persecuciones han destruido la mayoría de los manuscritos antiguos. Lo que queda consta de 3 libros principales. El Yasna incluye los himnos más antiguos, los Gathas, escritos en verso por el propio Zaratustra. Imagínense estos versos. Contienen la voz del profeta a través de los milenios, su pasión, su fe, su dolor por la humanidad. Los Yashtas son 21 himnos que glorifican a las diversas deidades del panteón zoroástrico, Mitra y Ardvisura Anaíta, y contienen antiguos mitos y leyendas iraníes. Y Bidevdat, un código de leyes sobre pureza ritual, reglas detalladas sobre cómo preservar los elementos sagrados de la profanación, cómo purificarse tras el contacto con lo impuro, cómo cuidar adecuadamente del fuego, el agua, la tierra y los animales útiles. Curiosamente, el alfabeto avestano
no se creó hasta el siglo VI Tisisodar. Antes, los textos sagrados se transmitían oralmente, de maestro a alumno, de generación en generación. Este alfabeto, basado en la escritura Pahlavi, contenía un enorme número de letras, solo 14 vocales, para transmitir el sonido de las antiguas oraciones con la mayor precisión posible. La cosmología zoroástrica representaba la historia del mundo como un ciclo de 12.000 años, dividido en 4 periodos de 3.000 años cada uno. El primer período es la preexistencia de las ideas, cuando Ahura Mazda concibió la creación. El segundo es la creación real del mundo, cuando el espíritu maligno invadió la creación e introdujo el mal en ella. La tercera es el período anterior a Zoroastro, la época de los héroes mitológicos como el rey justo Yima. Y el cuarto es el período posterior a Zoroastro, en el que deben aparecer salvadores cada 1000 años. Y al final vendrá Saoshyant, que resucitará a los muertos y derrotará a las fuerzas del mal para siempre. La vida de la comunidad zoroástrica estaba impregnada de rituales y costumbres destinados a mantener el vínculo entre el hombre y el mundo divino. 5 veces al día, los fieles rezaban, orientados hacia el sol o hacia el sur en Irán y hacia el norte en la India, a donde emigraron posteriormente algunos miembros de la comunidad. La limpieza era el requisito más importante. Tocar un cadáver, sangre o impurezas se equiparaba al pecado. En cada casa había un cuarto especial para las impurezas y la basura, para no ensuciar las salas de estar. Los ritos funerarios zoroastrianos asombraban a los extranjeros por su rareza. El cadáver se consideraba una fuente de impureza, por lo que solo podían tocarlo sirvientes especiales, nasasalars, lavadores de cadáveres. El cuerpo se exponía al sol en estructuras especiales, torres del silencio, dagmas, donde animales salvajes y pájaros lo limpiaban de la carne. Solo después se colocaban los huesos en nichos de roca o cajas especiales. El rito del Sagdid, la presencia de un perro junto al moribundo, era obligatorio, porque se creía que la mirada de un perro expulsaba a los malos espíritus. Las fiestas zoroástricas reflejaban la conexión de la religión con los ciclos naturales. Nooruz, el año nuevo asociado al equinoccio de primavera, era la más importante de todas. La mesa festiva se decoraba con 7 platos, velas, un acuario con peces de colores, un espejo con un huevo, flores. Cada objeto tenía un significado simbólico. Los 6 Gahambars celebraban el cambio de estaciones. El Mehregan glorificaba a Mitra, la deidad del contrato y el juramento. Pero el zoroastrismo no era la única religión del imperio sasánida. En el siglo III surgió el maniqueísmo,
creado por el profeta Mani, que intentó combinar elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el budismo. Los maniqueos predicaban la renuncia a la propiedad y un modo de vida ascético que contradecía la ética zoroástrica. Mani fue ejecutado en 276, pero sus enseñanzas siguieron difundiéndose. A finales del siglo V surgió un movimiento mazdakita, basado en parte en las ideas maniqueas. Los mazdakitas decían dedicarse a transmitir el verdadero significado del zoroastrismo, que había sido distorsionado por el sacerdocio, y luchaban por el establecimiento de la igualdad social. El rey Kawad los apoyó durante un tiempo, pero en 529 el movimiento fue suprimido y Mazdak fue ejecutado. También el cristianismo encontró su lugar en el imperio. Hasta los años 80 del siglo V, los cristianos fueron perseguidos como aliados potenciales de Roma. Pero luego recibieron derechos legales. Los nestorianos, considerados aliados en la lucha contra Bizancio, se vieron especialmente favorecidos. El gran enfrentamiento entre la Persia sasánida y el Imperio Romano, más tarde Bizancio, duró 4 siglos. No fue solo una lucha por el territorio. Fue el choque de 2 mundos, 2 civilizaciones, 2 formas de entender la vida. Las guerras se libraron con éxito variable, sin que ninguno de los 2 bandos obtuviera una victoria decisiva. Los principales escenarios de la guerra fueron Armenia y Mesopotamia, esas eternas manzanas de la discordia entre Oriente y Occidente. Ardashir I inició esta lucha, tratando de recuperar las tierras que una vez pertenecieron a los aqueménidas. Shapurpim-Ila continuó con un alcance aún mayor. En el año 243, los romanos fueron derrotados en Masís, donde murió el emperador Gordiano III. Y en el año 263 se produjo un acontecimiento que conmocionó a todo el mundo antiguo. Shapur derrotó al 70.000 ejército romano y tomó cautivo al emperador Valeriano. Imagínense este triunfo. El emperador romano, el vicario de los dioses en la tierra, es conducido encadenado por las calles de Ctesifonte. Y luego, tal vez, trabajando en la construcción de la presa de Bande Caisar. Pero Roma no se rindió. Odenato de Palmira luchó con éxito contra los persas, haciéndoles retroceder de sus fronteras y llegando incluso a Ctesifonte. En el año 283, el emperador Carus capturó la capital persa, pero su repentina muerte impidió que el éxito se desarrollara. Pasaron los siglos, cambiaron las generaciones de guerreros, pero la guerra continuó. Bajo Shapur II, los persas intentaron subyugar por completo Armenia e introducir allí el zoroastrismo. Juliano el Apóstata emprendió una grandiosa campaña contra Persia, pero murió en la batalla, y la paz concluida tras su muerte
fue desventajosa para Roma. A principios del siglo V, las relaciones mejoraron. Gestigerd Pirato proclamó la libertad de culto para los cristianos. En el año 422 se firmó una paz que garantizaba el fin de la persecución religiosa por ambas partes. Pero la paz duró poco. Bajo Cabat Pindi estalló la Guerra de Anastasia y después la Guerra Ibérica. Bajo Khosrow Pino Anushirvan se concluyó la paz eterna, que solo duró 8 años. El apogeo de este enfrentamiento secular fue la última gran guerra bajo Khosrow el segundo Parviz. Tras el asesinato del emperador Mauricio, en el año 602, Khosrow, que consideraba a Mauricio su benefactor, se negó a reconocer al nuevo emperador e inició la guerra con el pretexto de vengarse. A mediados del siglo VII, los sasánidas habían alcanzado la cima de su poder. Controlaban la mayor parte de Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto. Las tropas persas sitiaban incluso Constantinopla. Pero el emperador Heraclio consiguió cambiar el curso de la guerra. Reformó el ejército. Invadió Armenia hasta el corazón de Irán. Asoló Aturpatacán y destruyó el templo sagrado de fuego de Atur-Gushnasp. En el año 627 obtuvo en Nínive una aplastante victoria, derrotando al ejército persa. Khosrow huyó, pero pronto fue depuesto y asesinado por su propio hijo. La larga guerra agotó a ambos imperios, pero Persia era el más fuerte. Cuando el joven Yazdegerd III, nieto de Khosrow Sewell, llegó al poder en el año 632, solo controlaba una parte del debilitado estado. Y entonces llegaron los problemas desde donde no se esperaban, desde lo más profundo de la península arábiga. Tras la muerte del profeta Mahoma, en el año 632, los árabes iniciaron su rápida conquista del mundo. En el año 635, derrotaron a los ejércitos iraníes en Qadisiyah. La batalla duró 4 días y fue feroz. 30.000 guerreros musulmanes se enfrentaron a un ejército procedente de todas las regiones de Irán. Los persas utilizaron elefantes de guerra y construyeron una presa para cruzar, pero al 4.º día, un viento huracanado del oeste, que lanzó arena a la cara de los iraníes, ayudó a los árabes a derrotar al centro del ejército persa. Rustam, el comandante iraní, murió en la batalla, y el ejército, conmocionado por la muerte de su comandante, se dio a la fuga. Después de Qadisiyah, el poder sasánida se desintegró rápidamente. En el año 637 cayó Ctesifonte, y en el año 651 los árabes habían tomado posesión de casi todo Irán. Yazdegerd III fue asesinado
mientras dormía en Merv, y el gran imperio dejó de existir. La conquista árabe trajo a Irán una nueva religión, el Islam. Los zoroastrianos se convirtieron en zimillas, extranjeros bajo protección. Se les garantizó la vida y el derecho a practicar su fe, pero se les obligó a pagar la jizya, impuesto per cápita. El califa Omar ordenó la destrucción de los templos del fuego, pero los clérigos volvieron a comprarlos y muchos templos siguieron funcionando. En los siglos Oteo y Niambe, la mayoría de la población se convirtió al Islam, pero aún quedaba una importante comunidad zoroastriana en la provincia de Fars. La creciente persecución obligó a grupos de zoroastrianos a abandonar su tierra natal. No hubo un éxodo masivo, pero sí un reasentamiento gradual. Los parsis, como pasaron a llamarse los zoroastrianos persas, se asentaron en la costa occidental de la India, donde conservaron sus costumbres. La invasión mongola fue un desastre. Se destruyeron templos y libros sagrados. Los zoroastrianos se refugiaron en zonas remotas, en Yazd y Kerman. Allí construyeron templos sencillos de material en bruto, para no llamar la atención, y vivieron fuera de los muros de la ciudad, en casas con salas especiales para los altares domésticos. En el siglo XIX, el número de zoroastrianos se había reducido a unos pocos miles. Sufrían graves penurias materiales, pagaban la jizya y estaban sujetos a impuestos arbitrarios. Pero en la segunda mitad del siglo, los parsis indios empezaron a ayudar a sus correligionarios de Irán. El siglo XX trajo algo de alivio. La dinastía Pahlavi se interesó por el zoroastrismo, tratando de utilizar la antigua tradición para fortalecer la monarquía. Los zoroastrianos obtuvieron el derecho a elegir un representante en el Majlis y empezaron a ocupar cargos públicos. Pero tras la Revolución Islámica de 1979, la situación volvió a empeorar. Según la nueva constitución, los zoroastrianos están reconocidos como minoría religiosa, pero en realidad no participan en la vida pública del país. Así terminó la historia de un gran imperio. Un imperio que durante 4 siglos estuvo a la altura de Roma, que dio al mundo una arquitectura asombrosa y llevó a través de los milenios el fuego sagrado de la antigua fe. Hoy, ese fuego arde solo en unos pocos templos. La comunidad de zoroastrianos es pequeña, pero el recuerdo de la Persia sasánida sigue vivo. En las ruinas de los palacios, en los textos de la Avesta, en los corazones de quienes recuerdan la época en que Oriente era grande y orgulloso. Y que esta historia, este recuerdo del Oriente perdido, caliente sus sueños esta noche. Buenas noches, mis queridos oyentes. Nos vemos en nuestros próximos viajes nocturnos por los laberintos del tiempo.